Les iba diciendo, bienvenidos. Esto es el PQR 10, porque yo empecé diciendo que era el 9 y 10, pero entonces estaba todo tan largo, eran tantas las preguntas y tanto el tiempo que me tomó responderlas que tuve que hacer un segundo video. Muchas gracias por enviarme sus preguntas a través de Instagram, a través de los comentarios aquí en YouTube. Les agradezco de verdad infinitamente. Hoy, que ustedes están viendo esto, es domingo. Bueno, lo voy a publicar un domingo, lo estoy grabando un sábado. Y voy a responder tantas preguntas como pueda. Recuerden, por favor, que tengo un Patreon, patreon.com/Santiago Rivas, que yo les dejo igual en el texto del video para que me puedan ayudar con una contribución mensual, plata que me sirve para construir un sustento a un proyecto que es puramente vocacional, que yo hago gratis. Este es el CASE. Yo pongo estos videos el lunes sin formato los lunes y este PQR que normalmente sale los jueves, pero que ha estado joche grabar por las múltiples obligaciones, porque me invitan a un montón de cosas que a mí me encanta salir para poderle dar visibilidad también a estos videos, y en esas pues aquí estoy grabando un sábado, perdiéndome el Qatar Suiza. Pucha, bueno, en fin. Seguimos, me parece más importante cumplirles a ustedes, el respetable público, que estar viendo el mundial de Infantino y Trump, que igual estoy viendo. Entonces, empecemos rápidamente. Empiezo con Estefanía Díaz Rivera 2802. Creo que el voto evangélico tiene mucho peso. Hablar con ellos y decirles que Jesús nunca defendió al poder económico y político perverso de la época. Pues sí, ahí está el de: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un millonario entre, o que un rico, porque en ese momento no sé si existirían los millonarios, pero que un rico entre al reino de los cielos, o los mercaderes del templo. Sí, de acuerdo. Es ilógico que quieran vender a Abelardo como un convertido. Ellos, como en toda elección, están siendo utilizados. Si Abelardo se convirtió o no, cada vez es más difícil de refutar. Es decir, a mí también me parece que es mentiroso y que es espectacularista y que es ridículo verlo llorando en el milagroso, pero la verdad es que si el man se convirtió, y que de hecho si se convirtió y se convirtió y piensa que esa conversión está dentro de su proceso para ser presidente, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, esa peleadera es difícil, pero sí creo que el problema con el cristianismo es una cosa estructural. Hay muchos podcasts de NPR que hablan sobre cómo el evangelismo se fue transformando en una fuerza de ultraderechas, cuando ha habido muchos cristianos evangélicos que han sido ejemplares en la política. Por ejemplo, Jimmy Carter, que es el presidente más pacífico que ha tenido Estados Unidos en su historia contemporánea, que fue un presidente de un solo término porque lo derribó la radicalización derechista de Reagan, pero que fue una persona que buscó servir al mundo incluso después de haber terminado su periodo. Más allá de que, y yo en eso estoy de acuerdo con Antonio Caballero, todos los presidentes de Estados Unidos sean iguales, pues es un ejemplo de cómo no necesariamente tiene que ser ultraderechista el cristiano. Hay iglesias cristianas progresistas, hay cristianos notables dentro del progresismo, no el pastor Alfredo Sade, él no. Y esa progresía cristiana pues tiene que obviamente hacerse más vocal y empezar a dar un debate, pero a muchas religiones no se les da el suficiente espacio, y muchos espacios de religión tampoco dar el espacio para ese debate. Dicho sea de paso, yo sí soy fan del Estado laico y creo que deberían pagar impuestos. No me importa si son progresistas o no. Si son tan progresistas, que paguen impuestos, que ganan harta plata. Eh, Estefanía Díaz Rivera, bueno, ánimo a todos. La izquierda en la historia ha sido resiliente y luchadora. A diferencia de ti, yo nunca me voy a arrepentir de haber votado por Petro, y cumplió. Yo no estoy arrepentido de haber votado por Petro, Estefanía. Yo nunca, no, primero yo no me arrepiento, porque yo pienso que el arrepentimiento tiene que estar reservado para ciertos episodios específicos en los cuales uno definitivamente la cagó, pero al mismo tiempo, como el tiempo es inamovible y no podemos volver en el tiempo a nada, me parece ocioso arrepentirse. Pero digo, más allá de eso, y específicamente en este caso, yo no estoy arrepentido de haber votado por Petro. Es más, yo creo que más gente debería recordar el momento que estábamos viviendo, porque los votos también son un reflejo de ese momento que se está viviendo. Hay una parte que es incontrolable porque es un grupo grande, significativo de la ciudadanía respondiendo a la necesidad de participar, o respondiendo al momento en el cual se los llama a participar, y esa instantánea que supone el voto
debe ser recordada como tal. Yo recuerdo perfectamente que la otra opción era Rodolfo Hernández. Yo voté por Petro en primera en 2022 y por Petro en segunda en 2022 y no me arrepiento. No me arrepiento porque creo que este gobierno ha dado resultados, pero además porque creo que es un proceso largo, no solamente el de la alternancia en el poder, en donde es importante que la izquierda llegue al poder, sino además el proceso mediante el cual Petro se convirtió en una opción de poder. Eso se lo ganó él, a pulso. Y eso fue su derecho, eso fue su potestad y está bien. Entonces es importante que se recuerde muy bien que eso es así. Seguimos. Judachi, ¿usted está de acuerdo con la Asamblea Constituyente que apoya? Ya no lo está apoyando. Bueno, chao. Manuel Castro Acevedo, Santiago, coincido mucho con tu análisis, solo una aclaración, el escrutinio, sí, eso ya me lo contaron, pero hacer un short con las propuestas que tienen, me parece que son valiosas, pero no todos ven el video completo. Bueno, voy a tratar de hacerlo, gracias. A Franco Laura, la constituyente es súper peligrosa, miren lo que pasó en Chile, sí, eso mismo dije. Dr. Jackal 007. Siempre recordaré cuando Rivas avaló a Petro decirle nazi a una mujer. Nunca olvidaré cómo ahora que sabe que sigan contratando con el Estado, porque ¿cómo es? ¿Cómo ahora que sabe que sigan contratando con el Estado porque se sienten con el derecho a vivir a costillas del Estado, cuando sus servicios no les sirven para vivir en lo privado, se disfrazan de defensores de derechos pero quieren la sangre de enemigos políticos que ahora quieren convencer a todos que Cepeda no es tan malo como Petro? Es peor porque es un títere y, como ustedes mismos dicen, su mayor temor no es que cumplan con lo que prometen, sino que hagan algo bien. Bueno, Dr. Jackal 007. Yo nunca avalé que Petro le dijera nazi a Hanna Escobar, que es exactamente la persona que lleva diciendo que yo avalé que Petro le dijera nazi. Eso no es verdad. Hanna Escobar fue nominada a un premio presunto, como la influencer que es, por haber publicado y reposteado una lista de personas para su perfilamiento como influencers de la izquierda, ligadas además como una bodega, es decir, como un grupo de gente pagada y coordinada por mensajes del gobierno Petro directamente, en donde había personas que no tenían nada que ver con esas bodegas, más específicamente la abogada y columnista Cristina Nichols, la periodista, comunicadora e influencer, quítate dedo, e influencer Caroline Figueroa y la periodista de derechos humanos María Fernanda Fitzgerald. Es una mentira que esas personas estuvieran alineadas en la bodega del gobierno Petro, y Hanna Escobar fue una mujer muy irresponsable posteando esa lista. Ella fue nominada a un premio presunto que no se ganó. Ese premio se lo ganó Daniel Samper Ospina por esa misma lista, porque él, que ha sido perseguido por gobiernos, debería saber que esos perfilamientos son muy peligrosos y que no debería estarlos haciendo. Pero además, en ese video, en ese capítulo de Presunto, de los premios Presunto, a Petro se le dio un fuera de concurso porque él no es periodista. Los premios Presunto son para comunicadores y periodistas, y en ese momento Hanna no era candidata a la Cámara por Antioquia, por lo tanto era simplemente una comunicadora y una divulgadora de ideas con las que además yo en general estaba de acuerdo sobre la reforma a la salud, no con todas, pero con algunas sí. Y ese premio no se lo ganó ella, sino se lo ganó Daniel Samper Ospina, y además le dimos a Petro un fuera de concurso precisamente por la estigmatización que él ha hecho de mucha gente, incluyendo a Hanna. Eso es una cosa. Luego en Twitter, cuando este man salió a decir, y yo no me acuerdo si en ese momento yo tenía programa o podcast, pero cuando Petro salió a decir que Hanna era una nazi, yo rechacé el epíteto de nazi que le puso a Hanna Escobar. No hay en ningún lado una sola prueba y no hay un solo retuiteo, reposteo, like que pruebe que yo haya estado de acuerdo con que Petro le dijo nazi a Hanna Escobar. Si lo hice, mire, me retracto y me arrepiento, porque yo jamás he estado de acuerdo con que se estigmatice de esa manera a personas que están luchando por o en contra de una reforma específica, como era el caso de Hanna Escobar, que por su lado es una señora muy responsable, muy matona, que utiliza la historia de esta victimización para generar réditos políticos, y que se ha saltado conversaciones importantes como los derechos de las personas trans simplemente para complacer a su base votante de derecha, que igual no le votó porque se quemó en las elecciones parlamentarias. Entonces, de nuevo, jamás avalé yo que se le dijera nazi a Hanna Escobar. Esa es la historia y usted puede comprobarlo oyendo los premios Presunto de ese año, que si no estoy mal son los que están entre 2023 y 2024, y si no me quiere creer pues ya no me crea, pero queda contestada esta pregunta. Más allá
del asunto con la sangre de los enemigos políticos, que no es verdad y que además nunca ha sido verdad desde la izquierda, porque es que a la izquierda le mataron un partido completo. La izquierda nunca se ha lanzado a matar gente en este país. La izquierda democrática, política, nunca jamás se ha lanzado a matar gente, precisamente porque a la gente que le mataron a la izquierda configura un genocidio, el genocidio de la UP. Y eso es importantísimo verlo y recordarlo por lo que es, y no tratar de meter ideas mal infundadas, pero yo aquí contesto las preguntas que son preguntas, y me interesaba que quedara ese asunto aclarado. Santiago, sé que no estarás de acuerdo, me dice Karen Drusila. Sé que no estarás de acuerdo, pero siento que debo decirlo. La culpa de esta situación es de Petro y el pacto histórico en su conjunto. Durante años han hecho campaña en contra de Uribe y el uribismo como causa de todos los males que han existido en la historia del país, desconociendo que Uribe y su fanaticada son un efecto, un síntoma de la estructura del país. Sí, o sea, no, estoy de acuerdo. Creo que el problema es que Uribe es muy grande, o sea, es una consecuencia, por supuesto. De hecho, la elección de Petro es una consecuencia del Frente Nacional. Por lo tanto, la elección de Uribe es una consecuencia también de un montón de procesos anteriores. Lo que pasa es que Uribe ha sido muy grande, es consecuencia, pero también es causa. Y en ese sentido, pues es importante verlo. Pero bueno, ok. El poder se transforma y Álvaro ha demostrado en estos últimos años que está acabado. Yo creo que no. Tanto que estuvo buscando votos con una fórmula vicepresidencial como Oviedo. La élite, todos aquellos que no quieren perder sus privilegios y buscan obtenerlos, están cazando un nuevo personaje, y Abelardo les representa en toda su naturaleza mucho más de lo que Rodolfo pudo presentarlos en su payasada. Yo no creo que esté acabado Uribe. Se lo ha dado por acabado muchas veces y ha probado que no es así. Parte de lo que prueba que no es así, entonces que ahí sigue haciéndole campaña a Abelardo. Entonces no lo sé. Fernando Moreno 9300. Santiago, bueno, si Petro necesita parar el apoyo a Iván y al progresismo públicamente. Sí, creo que sí. Yo creo que sí necesita. Un poco. Yo creo que necesita separarse porque él ya otorga unos votos, ¿no? Esos votos ya están con él, eso hace ya parte de lo que representa el proyecto del pacto histórico, pero es importante que se entienda la autonomía de Iván Cepeda, que es una persona autónoma, siempre lo ha sido, pero solo sabemos quienes hemos sido de izquierdas y votantes de la izquierda, y no necesariamente todo el mundo. Entonces es importante que se esclarezca. Yo no creo que el centro sea un bloque homogéneo, de acuerdo. Creo que hay muchos matices. Estamos viendo a Claudia López muy parada en contra de Abelardo de la Espriella. Estamos viendo a Oviedo muy enredado en la zancadilla que él mismo se metió. Y Fajardo, pues siendo Fajardo, lo cual me parece muy triste porque es la mejor manera de desperdiciar un capital político. Es exactamente lo que ha hecho desde 2018 Sergio Fajardo. El otro subgrupo, 3, continúa. El otro subgrupo, sea un centro ideal, personas que no se alinean ni con extremos de derecha ni de izquierda, aunque idealmente buscan consensos, es muy pequeño. Sí, es cierto. 4, hay muchas personas que dentro de este grupo de centro rechazan vehemente la constituyente. Bueno, eso ya se los quitó, y si no quieren creer que se quitó, pues entonces ya chao. Yo creo que el centro tiende en una gran medida a la derecha. Sí, yo también. Yo creo que el centro realmente es la derecha moderada. Bueno. Wal Rocky. A ver. Resumen, como creo tener la razón, es mi santo derecho juzgarte y llamar a quien se me dé la gana de centrista, derechista, disfrazado de centrista y neofascista. No. Una cosa es que el centro sea la derecha y otra cosa es que todo el mundo sea fascista. Eso no es verdad. El proyecto que representa Abelardo de la Espriella sí es un proyecto neofascista. Neo porque no es el fascismo tal como lo conocimos en los 30 en Italia y en Alemania, sino porque es un proyecto autoritario que tiene un componente de libertarismo económico que es nuevo. No tiene un absoluto amparo estatal a las empresas, y en cambio tiene una desregulación de las industrias que se asimila más al capitalismo actual, al tardocapitalismo, o a esto que Varoufakis llama, a quien nombro en todos los videos, llama el tecnofeudalismo. Esa idea, esa plutocracia, está amparada en el uso del autoritarismo, como lo hemos visto en Estados Unidos, como lo hemos visto en El Salvador, como lo hemos visto en Argentina, como lo hemos visto en muchos otros países, en Hungría, ¿no? Y tiene además una lucha cultural en contra de las libertades individuales y en contra de los derechos de las mujeres, y eso es el proyecto neofascista, que es votada por mucha gente que no es fascista, gente que no se considera, no se declara fascista, que lo hace en oposición a un gobierno que no le gusta, o que lo hace por una de esas solas cosas, gente que por ejemplo no le gusta el aborto,
o sea, gente que está en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y decide votar por eso y todo lo demás como que no le importa y no le parece tan relevante. Gente que desde su privilegio cree que no le va a afectar aunque después le afecte o incluso si no. Y esos votos no son votos fascistas. A mí me parece que el centro es la derecha en general, así como los apolíticos son de derecha. Sí, no me parece que todos sean unos fascistas, no, no me parece que todos son unos fascistas. Me interesa eso. Y la verdad no puedo disimular mi animadversión a Fajardo, quien ha tenido el descaro de tener una posición y no tomar partido en mi partido. Pues sí, a mí me parece que Fajardo debió haber tomado opción. A mí me parece que él sí debió haber tomado partido entre Petro y Duque, porque evidentemente el uribismo no era la mejor opción y mucho menos un candidato que estaba prometiendo hacer trizas los acuerdos de paz, que mire dónde vamos. Y sí me parece que que Fajardo debió haber tomado posición por Petro en 2022, porque el mamarracho ridículo que era Rodolfo Hernández suponía el desmantelamiento de un montón de instituciones que Abelardo de la Espriella supone también. Entonces sí, sí me parece. Y me parece además que no soy yo, porque es que yo soy un voto. Yo soy un voto. Me parece que yo soy un voto y que yo no tengo la capacidad de votar por más personas. Pero a mí me parece que la gente sí le respondió y que los 800.000 votos que sacó en 2022 y que el millón de votos que él saca, pensando que la relevancia política es lo mismo que la vocación de poder, siendo que él podría haber sido una de las personas más poderosas de este país en su momento, siendo que casi llega a presidente de este país. Haber desperdiciado su capital político en no tomar partido, se lo está cobrando la gente, no yo. Eso lo está cobrando la gente que no salió a votarle por irse a ver ballenas. Y eso se lo ganó él solito a pulso. A mí Fajardo no me parece una mala persona, no me parece que no tenga razón, me parece que muy a menudo tiene razón, pero al mismo tiempo me parece que tener razón no es el objetivo más importante. Tengo un monólogo completo dedicado a eso. Entonces, pues no es mi animadversión a Fajardo. Fajardo tiene programas muy parecidos a los de Petro y a los de Cepeda en 2022 y en 2026. Es él el que no toma ningún tipo de posición y la gente que lo trata mal en Twitter, pues sí, de acuerdo, me parece que no deberían ser groseros con él, pero al mismo tiempo la gente en Twitter hace un poco lo que su emoción les dicta y eso hace parte del debate político y dedicarse a evitar tomar posición en favor de quienes definitivamente habríamos votado por él en contra del uribismo, llegado el caso, es condenarse a que no se lo vote después nunca más, porque a nadie le gusta un pecho frío. Uno puede ser hincha de equipos pecho fríos como el Arsenal, pero nadie es hincha de los pecho fríos a final de cuentas. Nadie está dispuesto a correr la milla extra por quien no la ha corrido y ese es el problema con Fajardo. Eso no soy yo. Yo no tengo nada en contra de Sergio Fajardo. Y pues si yo tuviera algo en contra de Sergio Fajardo, eso no tiene tampoco ningún tipo de no tiene ningún tipo de repercusión real en la vida. Pero entonces continúa y dice, y tiene razón, nadie tiene que ir a convencer a la gente de centro, de acuerdo. No traten de tapar el sol con un dedo, dice. La izquierda, como la suma de sus líderes políticos, desprecia al centro. Es posible que sí. Si el centro apoya a Cepeda, no es gracias a su actual salamería, sino a pesar de su hipocresía. A mí no me parece que Cepeda haya sido hipócrita. Me parece que Cepeda es una persona que genuinamente se ha mostrado dispuesta al diálogo. Lo que pasa es que el diálogo no quiere decir cambiar de ideas de repente. Es una ilusión boba. Nadie tiene que cambiar de ideas por ustedes. Por favor, no se metan ese pajazo mental tan loco. Nadie tiene que cambiar de principios, nadie tiene que cambiar de programa. Se pueden hacer concertaciones y se puede llegar a puntos de acuerdo. Definitivamente sí. No todos son negociaciones en donde ustedes tengan necesariamente que ganar exactamente todo lo que quieren, porque es que el millón de votos de Fajardo no le da un cogobierno. De malas, papá, así no funciona. Y si nosotros perdemos, y tiene mucho que ver el hecho de que no se hayan acercado al fajardismo, pues de malas nosotros también. Los países son lo que son. Y yo creo que el electorado se tiene que ser responsable incluso de los presidentes que no elige. Es decir, si uno no votó por Duque, igual todos elegimos a Duque. Eso no es un punto como no, eso no es mi... No, si es tu presidente, si lo elegimos, no fuimos capaces de ganar las elecciones que no ganamos. Así funcionan los países. Entonces no es verdad. Bueno, Carlos Posada N. Entiendo el punto, Santiago, y aún estoy de acuerdo. Y aunque estoy de acuerdo, la línea de no haber reconocido los resultados me parece peligrosísima. De acuerdo, tan peligrosa como el mismo Abelardo, no me parece. Y no pienso que no reconocer los resultados va más allá de las formas y es algo de fondo. Yo estoy de acuerdo con que es algo de fondo. Me parece que la paranoia es algo de fondo, pero al mismo tiempo yo no siento que exista una conspiración porque no hay, así como no existen todavía
comprobación de que lo que mostró Petro como pruebas es real, y muy a pesar de que estamos absolutamente de acuerdo en que Cepeda se metió una zancadilla no reconociendo los resultados, me parece a mí que es falaz decir que sería falaz decir que entonces existe un complot para torcer los resultados desde el gobierno, porque eso no es verdad. Pero es cierto que hay que establecer una serie de acuerdos previos. Lo que pasa es que esa paranoia no sé, me parece que lo peor fue haber seguido el juego, pero bueno, más allá de eso, no me parece que haya un universo en donde Iván Cepeda, bueno, de pronto en la crisis de los universos infinitos de DC Comics, pero de resto no existe un solo universo en donde Iván Cepeda y Abelardo sean equiparables, ni siquiera con lo de los resultados, pero es una tacada burrada duro. Perdón que tengo algo aquí en el labio, pues me estoy yo quitando. Mm, a ver, tienes unos puntos muy válidos. Esto me lo pone Salomé Ormore. Pero en todo el análisis que haces hay algo que es más fuerte y peligroso, el ego de los candidatos. Para nadie es un secreto que a Petro no le gusta que le hagan críticas y que Cepeda, aunque es más aplomado, ha demostrado que el ego también lo traiciona, y que de esos lambones que dicen que todo está bien y que no hay nada que temer, de ellos se nota que tiene muchos, porque el desatino de haber duda de los resultados es porque nadie lo cuestionó. Sí, de acuerdo. Yo espero que pueda oír tus palabras. Bueno, muchas gracias. Aunque al final dices que ánimo, francamente prefiero estar escéptica y prepararme para lo peor. Con eso el golpe no me da tan duro. Bueno, Salomé, solamente quiero responder esa última parte. El ego siempre lo jode a uno. Eso es una cosa que siempre ha pasado, y yo que me metí a ser el Walter Rizzo de la política y pienso que la política tiene tanto que ver con las emociones, creo que es importante mantener eso siempre vivo. Con respecto a lo de pelear o no pelear, es que no quiere decir que uno debería jugar todos los partidos de fútbol hasta el pitido final, ¿no? Hasta el silbato final, pero al mismo tiempo debería pelear todos sus partidos con la posibilidad en la cabeza de que se puede perder. Si uno se agranda, le pasa lo que le pasa tan a menudo a la selección. Le pasa lo que le pasó a la campaña de la izquierda, que cuando vio los resultados de primera vuelta se desmoronó muy rápidamente porque sentía que no había chance de que eso fuera a pasar. Y eso que pasó era una posibilidad también, era una posibilidad que incluso las encuestas estaban mostrando que podía pasar, porque la desbandada de votos desde Paloma hacia Abelardo pues era una realidad. Entonces yo soy partidario de ambas cosas. Me fajardeo, si se quiere. No, mentira, eso es ser un Claudia López que toma las dos posiciones al tiempo, no que no toma ninguna. Yo soy escéptico, obviamente, y creo que uno tiene que prepararse, pero al mismo tiempo hay que pelear la pelea con el ánimo absoluto de ganarla, porque es la única manera en que uno puede terminar el partido y sentirse satisfecho de que hizo el trabajo completo. Esa es mi idea. Santiago, dos cosas. Nos felicito a los más de 22 millones de colombianos. Sí, hablar de las otras víctimas de conflicto, secuestros, abusos de niños, matanzas, etcétera. Eh, sí, ¿qué es lo que pasa? Es que las masacres de la guerrilla pues son un horror. No hay nadie que esté a favor de las masacres de la guerrilla. Si ustedes ven las audiencias de la JEP, ni siquiera la guerrilla está a favor de las masacres de la guerrilla. Es decir, quienes han combatido se arrepienten de haber combatido por fuera de las reglas. Quienes han peleado de forma desleal, desleal, cruenta, horrible, horripilante, asquerosa y sin respeto alguno por los derechos fundamentales ni por el derecho de guerra, pues están obviamente al tanto de que cometieron errores muy grandes. El reclutamiento de menores es un horror, el secuestro es un horror, los abusos a niños y niñas, los abusos sexuales, pues son por supuesto crímenes de los cuales me parece que no hay regreso y por los cuales deberían tener sanciones ejemplares. Sin embargo, hay un candidato que está buscando enredar la pita en lo que suponen los procesos de paz, y ese candidato es Abelardo de la Espriella, porque acabar con la JEP es garantizar que la Fiscalía, que no ha surtido o que no surtió tantos procesos como ha surtido la JEP en sus años de existencia, va a terminar atascada con un montón de casos en los cuales ni siquiera está garantizado que la persona acusada vaya a llegar a la cárcel o vaya a tener que cumplir las penas que esa persona que está pensando que la JEP debería acabarse piensa que deberían cumplir, ¿no? Entonces, pues sí, hablemos, pero pues es que precisamente el número, por ejemplo, que se está blandiendo tan a menudo de los más de 18.000 niños reclutados por la guerrilla, pues es que eso se supo gracias a la JEP. Entonces,
Pues sí, hablemos de todas las víctimas. Precisamente yo en eso estoy de acuerdo con Cepeda. Es que la víctima es el sujeto revolucionario colombiano porque tenemos muchas. Y buscando la verdad, y de hecho habiendo víctimas de tantos lados tan distintos, ese acuerdo para el fin de la victimización me parece que es una de las principales cosas que tienen que llegarle a este país con o sin Iván Cepeda, pero ojalá propiciadas por alguien porque cuando el Estado quiere se nota la diferencia por una persona que tiende puentes como lo hace Cepeda, pero bueno, es mi opinión. A ver, sigo viendo. A ver. Bueno, aquí pone una muy interesante. Santiago, la superioridad moral no está. Esto es de David Salgado 7372. La superioridad moral no está solo en el centro, también existe en una izquierda que se niega a reconocer que hay otras vías. Yo tengo una idea distinta de lo que significa negociar. En un ejemplo hipotético y simplificado, si el 40% apoya el programa de CPD y solo el 5% el de Fajardo, no tendría más sentido construir acuerdos sobre objetivos comunes y buscar nuevas vías para los puntos en desacuerdo. Pues sí, claro. Vías que replanteen la estrategia de paz, modelos distintos para enfrentar la crisis de salud, un sistema pensional que no esté financiado. Si los programas de ambos candidatos solo coinciden en un 10%, entonces aunque sea apenas por ese 10%, habría un 45% de ciudadanos mejor representados. Pretender que el centro acepte el 99% del programa de Cepeda cuando hay preocupaciones serias acerca de la conveniencia y viabilidad de sus propuestas de salud, pensiones y si los programas de ambos candidatos solo coinciden en un 10%, entonces aunque sea apenas por ese 10%, habría un 45% de ciudadanos mejor representados. Bueno, pero por otro lado, porque el centro debería confiar en Cepeda en nombre de la lucha contra el autoritarismo. No olvidemos que fue el centro el que ayudó a consolidar la elección de Petro en 2022. Bajo la promesa de consensos que nunca se dieron en cambio de su gobierno. Vea, no estoy de acuerdo con que Petro desprecie las reglas de la democracia. Es decir, seguramente a él le pesa mucho el Estado y no poder hacer su voluntad, pero Petro ha acatado todas las distintas sentencias de la Corte porque no le ha quedado de otra. E incluso si no le ha quedado de otra, igual lo hizo. Es decir, él aceptó cada una de las sentencias, las acató, las criticó, pero criticar no va contra el orden democrático. De hecho, una de las principales cosas que tiene en sus fundamentos el Estado liberal de derecho es el derecho a disentir, el derecho a salvamento de voto, el derecho a la objeción, el derecho a la opinión contraria, el derecho a un montón de cosas que garantizan que la gente puede vivir su vida política con la tranquilidad de pensar distinto y ya. Con respecto a la negociación, pues estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, de nuevo, no hay un cogobierno. O sea, si no hacen candidaturas viables porque están en la urgencia de una elección que nos muestra un panorama perfectamente claro entre dos candidaturas que son distintas pero no son equidistantes, que son dos modelos que uno no les gusta pero que el otro es horroroso y que se ha probado en otros países como en El Salvador, en Argentina y en Estados Unidos, que es muy perjudicial, ¿no? ¿Por qué no buscar apoyar un gobierno con el cual pueden dialogar en vez de soltarnos y dejarnos al garete con la posibilidad de que llegue un gobierno con el que no van a poder dialogar? Entonces, pues sí, si no pudieron dialogar con Petro, si Petro desprecia el centro, mano, me parece en este momento cuestiones menores, pero bueno, eso soy yo. Seguimos con las preguntas y bueno, ya voy a pasar a las preguntas nuevas. Entonces, a ver, me pone César Castañeda. ¿Qué opina de Robledo? Hace tiempo yo lo tenía en buen concepto, pero en los últimos años me ha decepcionado y ahora anunció su voto en blanco. ¡Qué sorpresa! Prefiere apostar y ver arder a Colombia antes que darle su apoyo a Cepeda, como si Cepeda fuera el culpable de todo en el gobierno Petro. Absolutamente de acuerdo. Me parece que... A ver, ¿qué opino de Robledo? Yo también fui votante de Robledo muchas veces. Yo respeto mucho al doctor Robledo y sin embargo me parece que él mismo se ha hundido en la desesperanza política absoluta. Por un pulso que él perdió en un comienzo, ¿no? Y es esta decisión de Petro del Polo Democrático que rompió la colectividad mmm, y que generó la división eterna entre ellos dos, pero además me parece que él, que conoce a Iván Cepeda, que estuvo con Iván Cepeda en el Polo Democrático Alternativo, que militó al lado de Iván Cepeda, no puede darse el lujo de mentirnos y decir que es lo mismo que Petro. Entonces, pues, ¿qué opino? Que él mismo, a punta de querer tener la razón y tener su único capital en haber tenido la razón, se hundió en el fango
de la irrelevancia política. Y pues ahí está. Me preguntan cómo evitar que pase lo mismo con Petro, en que se vio una postura obtusa desde los altos mandatarios en la que no cabía la más mínima crítica al gobierno sin ser tachado de facho uribista tantas. A Cepeda lo estamos subiendo todos, o al menos muchos, y porque esta campaña es en gran parte nuestra, nuestras voces deberían seguir siendo oídas en un eventual gobierno de Cepeda. Estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que en este momento existe una urgencia. Ya, no leo quién me escribió esto, pero creo que tiene toda la razón. Eh, Perdón, yo tomo el pantallazo y después yo fracaso en ver el... Entonces, estoy de acuerdo, creo que es importante que se oiga la voz de quienes están en desacuerdo dentro del mismo gobierno, porque me parece que esas críticas construyen gobierno. Es decir, yo estoy seguro de que si, por ejemplo, se hubiera hecho gobierno teniendo en cuenta lo que pensaba Francia Márquez, se hubiera hecho un mucho mejor gobierno. Francia Márquez aportó lo que pudo, se dejó un poco joder, invisibilizar. La ejecución del Ministerio de la Igualdad fue muy mala, pero las uniones con África fueron muy buenas. La reafirmación de los derechos de propiedad sobre los territorios de las comunidades negras, la aplicación de la Ley 70 de 1993 son cosas muy buenas para este país que fueron impulsadas en gran parte por la presencia de Francia Márquez en el gobierno. Pero Francia Márquez y Susana Muhammad y María José Pizarro y Gustavo Bolívar mostraron objeciones frente a este gobierno que no se tramitaron bien. Y yo me siento a veces igual. A mí también me tienen de centro derechista, derechista enclosetado. A mí también me han dicho que soy un uribista agazapado. Y pues no hay nada más lejos de la realidad. Como, pero más allá del izquierdómetro, ¿no? Que todo el mundo está ahí como pip, 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 tratando de detectar quién es más o menos de izquierda que uno y quién es más o menos anarco y quién es más o menos antifacho y quién es más o menos bla. Esa locura de pensar en la paranoia que la crítica es un ataque, pues es obviamente un ingrediente para que se trunque el diálogo. Yo no creo que Cepeda sea necesariamente así. Lo que es difícil es argumentarle a Cepeda y convencerlo de una cosa, pero me parece que igual hay que pujar para que el gobierno escuche. Eso sí es fundamental. Uno, en vez de escoger políticos que le hablen a uno debería escoger políticos que le escuchen a uno. Y eso pues es un reto. Liliana Arango me pone, vivo en el Reino Unido, vivo en UK, y me parece muy importante poner de ejemplo lo que está pasando aquí con la ultraderecha, el lenguaje asustante y de odio que se ha creado alrededor de los migrantes. Ayer en Belfast hubo un ataque con cuchillo por parte de una persona refugiada, lo que generó que en el este de Belfast se convirtiera en una cacería de personas. Quemaron buses, quemaron negocios y casas buscando personas migrantes. Me parece importante hacer un paralelo entre ese discurso de odio y lo que estamos prontos a elegir en Colombia. No podemos ignorar que toda esta gente está movida por los mismos intereses. Sí, es cierto. Es decir, hay un fenómeno migrante distinto en Colombia que es interesante de ver y es como la gran población migrante venezolana que ha llegado está muy derechizada porque sale migrante huyendo del gobierno de Maduro y su incompetencia y la cleptocracia y la violencia política. Mm, y el peso que hacen en el debate en general la población migrante y la diáspora venezolana jala mucho hacia la derecha. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, el miedo a la migración y el irrespeto constante por las condiciones de vulnerabilidad, la utilización de el pobre y de la pobreza como un chivo o de la gente empobrecida como chivos expiatorios y como causas de la violencia o como pruebas del fracaso de un sistema que ha buscado consistentemente sacarlos de la pobreza, que es como mostrar a los pobres como una prueba del fracaso de los subsidios cuando ya estamos viendo que se redujo la pobreza, por ejemplo. Es una forma de violencia la pobreza, es una forma de violencia el empobrecimiento de migrantes, es una forma de violencia. Y eso para nosotros va a ser, por ejemplo, la posibilidad de empezar a recibir más migrantes deportados por Trump en vez de buscar una salida diplomática a la irregularización de muchas personas y su situación de residencia en Estados Unidos. Y todo tipo de acuerdos no que sean ciegos con el gobierno estadounidense van un poco por ese mismo camino. Entonces, pues sí, es un proyecto global el de la ultraderecha. Lo que pasó en Belfast es lamentable y necesitamos
que se entienda, pero va a ser muy difícil que se entienda rápidamente cómo la migración y las olas migratorias son una consecuencia del mismo capitalismo colonialista que horadó huecos gigantescos en el corazón de países enteros. No sé cómo vamos a hacer. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, aquí. Preguntas. No tan fan de la milhoja. Va a haber temporada de Westeros Tierra Querida. Aguanta para descansar después del 21. Mira, ¿qué más quisiera yo? A mí me habría encantado que hiciéramos una temporada de Westeros para El Caballero de los Siete Reinos, que me pareció una maravilla de serie, muy entretenida, muy bien escrita, muy sencillita en su ejecución. Y pues se viene nueva temporada de La Casa del Dragón, entonces sí me gustaría, pero no depende de mí, la verdad. Yo soy en ese sentido el eslabón más débil de la cadena. Yo simplemente estoy en tantos capítulos como se necesite que yo esté. Y estoy obviamente pendiente a hacerle barra que hagamos las cosas, pero por ejemplo creo que Juan Dapo no está en Colombia, Laura no está en Colombia. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo organizamos eso. Just Angelic, o Just Angelic, bueno, de la gente de centro que no toma posición y que espera que le roguen por su voto. Bueno, de eso he hablado extensamente. Yo sé, es muy difícil. Es decir, es muy difícil porque esta sensación de soy relevante políticamente porque puedo bloquear la puerta es triste. Alguien ponía en un tweet un ejemplo que me parece brillante y es alguien puso una bomba en el edificio y queremos salir, pero una persona está bloqueando la entrada diciendo que es lo mismo quedarse que salir y que lo convenzamos y que si lo tratamos mal, entonces que ahí sí bloquea la puerta y nadie sale. Así me siento yo, pero al mismo tiempo si hay gente que necesita un diálogo adicional y si a alguien no le convence la propuesta de Cepeda, pues está en todo su derecho. Lo que pasa es que sí es muy frustrante que la gente no parezca estar mirando eh, a Abelardo de la Espriella y piensen que son iguales con Cepeda. Como que eso es lo que a mí me desubica más de todo. Como no puede ser que hay una persona que ve a Abelardo de la Espriella y a Cepeda y dice estos son iguales, ¿no? O incluso me da mucho menos miedo a Abelardo de la Espriella, es no te entiendo. No te entiendo y no respeto esa posición. Respeto tu derecho a tener la posición, como lo he dicho, pero no respeto esa posición. No creo que sean fascistas, no creo que sean unos fachos, no creo que... No, simplemente creo que tienen algo que está bloqueando un conocimiento que ya deberíamos tener. Entonces yo ya hice este chiste en Acaba Colombia y ya hice este chiste en el live de Presunto, pero creo que en el tarjetón fantasma no solamente están los medios, no solamente está el gobierno Petro, sino también está los dibujos animados y su efecto, porque tras una infancia completa de ver villanos de dibujos animados, el hecho de que no podamos reconocer a uno en la vida real con sus modismos, sus manierismos, sus mañas, esta cosa estrafalaria, su estrafalariedad, pues me parece realmente desasosegante y pues bueno, ya, eso es simplemente mi sensación emocional, pero bueno, de acuerdo con lo de la gente de centro. Igual un saludo a toda la gente de centro. No están obligados a votar por nadie realmente. Pues sepan que son libres, ¿no? Lo bueno sería que votaran por un país que les permitiera seguir siendo libres a largo plazo. Pero esa es mi opinión. Bueno, me mandan un piropo, saludes. Juanfer Mejía, doctor, hoy no pregunto, solo agradezco de ánimo. Muchísimas gracias, querido doctor Mejía. Busquemos, dice Mateo Duarte del Castillo, síganlo en Substack, muy divertido, buenas columnas en El Espectador. Busquemos canciones para este ambiente de polarización. Divide and Conquer de los Idols, canción sota. When the Shit Goes Down de Cypress Hill, canción sota. Ahorita no se me ocurre ninguna, carajo. La única canción que se me ocurre es muy estúpida, que es Hello Goodbye de The Beatles. Perdóneme, Mateo, por ser tan bobo, pero es que no se me ocurre ninguna ya y no me puedo quedar buscando canciones en Tidal porque vamos 39 minutos. ¿Cómo no perder el optimismo con la situación como está? ¿Por qué sentimos tus electoral? Bueno, son dos preguntas, Cristi Vanessa. Cristi Vanessa, sentimos tus electoral porque tenemos unas expectativas muy altas. No importa que no fueran expectativas realistas. Creo que el problema es que nos entregamos a una sola modalidad de expectativa y perdimos la posibilidad de sacar resultados adversos. Cuando uno se entrega completamente, ¿no?, a una modalidad de expectativa, a una sola expectativa, todo lo demás parece un fracaso.
¿no? Incluso si uno tenía en la cabeza, puede que no ganemos en primera, pero quedamos de primeros en primera vuelta y no de segundos, sigue siendo, ¿no?, estar abocado a una decepción. Y lo que nosotros vimos que no era otra cosa que una progresión de una tendencia que ya las encuestas venían mostrando. Y una desbandada que no se estaba viendo de gente que estaba en la campaña de Paloma y que se fue a votar por Abelardo. O de un proyecto de derechas que dijo, es que nosotros somos de derechas, y la gente de derecha dijo, pues nosotros también, y por lo tanto vamos a votar por el candidato de derechas y no por quien se pinta como de centro. No, el hecho de, mire, es que ese cuento de que Paloma Valencia era de centro, eso solo se lo creía Juanita León y Daniel Pacheco. Los únicos, bueno, y Diana Calderón aparentemente, y tal vez Néstor Morales. De resto, nadie en sus cabales, ni siquiera en sus María Fernandas cabales, podía creer que Paloma Valencia fuera una candidata de centro. Entonces, esa sensación de tus electorales es la decepción de un escenario que no habíamos contemplado, que no habíamos calculado y para el que no estábamos preparados, pero que además fue mucho más fuerte en lo negativo de lo que nos estaban pintando como una opción, quienes buscaban alimentar nuestro optimismo. ¿Y cómo no perder el optimismo? Pues yo ya lo dije en mi video del lunes sin formato, y es: la esperanza es un esfuerzo. La esperanza no es una programación por defecto. La esperanza no es una circunstancia. La esperanza no es un bichito que te habla al oído. La esperanza es un esfuerzo consistente por mantener espacios que propicien la esperanza misma. Y para mí eso está en la comunidad. Y por eso me parece importante que se haga campaña. Más importante que mi prestigio como periodista, si alguien va a salir a decir, pero ¿con qué derecho opina este man que apoyó a tal candidato? Y si llegamos a ganar y algo sale mal en el gobierno de Cepeda, o todo sale mal en el gobierno de Cepeda, seguramente a quienes hicimos campaña por Cepeda, en nombre de la libertad de prensa, en nombre de evitarnos el país que promete Abelardo de la Espriella, nos van a caer encima porque nosotros fuimos, ¿no?, como cuando sale mal algo en el gobierno Petro y a quienes dijimos que era importante tomar partido y no hacer como Sergio Fajardo, nos cayeron encima porque era culpa nuestra. Y eso está, ok, eso hace parte del diálogo, pero tenemos una comunidad que nos acoge y tenemos un grupo de gente, incluso dentro del algoritmo, que nos acompaña. A mí me parece que el optimismo se cultiva en comunidad y que la esperanza como esfuerzo se cultiva en comunidad, y por eso me parece importante tomar una posición y estar de un lado y esperar que pase y que se pueda, y que si no se puede vamos a seguir juntos después de eso, ¿no? En equipo se pierde mejor también. Santiago, si la doble ciudadanía de Abelardo de la Espriella puede afectar su candidatura, debe retirarse. Y yo dudo mucho que eso pase. Yo creo que hay mil maneras de evitar que eso pase. Yo creo que el mismo gobierno estadounidense va a estar dispuesto a hacer que se supere cualquier tipo de eh, obstáculo burocrático. Creo que el orden constitucional colombiano no dice nada sobre eso. Está el antecedente de Peñalosa, pero me parece ruido. A mí me parece que es ruido tratar de sacar al contendor de una contienda, ¿no? Ahora, si eso lo inhabilita y se comprueba y los jueces lo tumban y lo que sea, pues ya hablaremos de eso. Pero a priori, ¿no?, viendo que esto está ocurriendo y sin tener yo mucha información, porque no soy abogado, de lo que dice la Constitución sobre la doble ciudadanía, triple ciudadanía en el caso de Abelardo de la Espriella, pues no lo sé, la verdad, no tengo información suficiente. Vamos a ver, ruido, eso a mí me parece ruido. Hola Santi, me dice Nato H. Ah, que era quien me decía lo que yo estuve muy de acuerdo. Nato HB22. Hola Santiago. Ah, Natalia Ortiz, hola. Hola Santi, todo esto que se está viendo con la campaña de Cepeda es hermoso y popular. Ahora bien, si Cepeda va a ganar, y eso es lo que me votaban acá, ¿cómo evitar que pase lo mismo con Petro? Ah, ya, bueno, Natalia, ya te contesté, perdóname. Mm, ¿Cómo lees el país una persona como West Cole influya tanto en la decisión de voto? A mí me parece que esto es algo que llevamos viendo en varios países. Me parece muy loco. Bueno, me parece importante que la gente vea noticias internacionales, y yo quisiera instarles acá a que vean
noticias internacionales. Es fundamental porque es que cuando uno ve noticias internacionales se da cuenta de que esto que está pasando con Westcol ya había pasado en Estados Unidos. Eh, Hay un montón de influencers que pusieron a Milei ahí también. Y el mismo Milei era un influencer en su momento o fungió como influencer en un punto. Es importante ver lo que está pasando porque Joe Rogan y muchas otras nuevas celebridades fueron cruciales en meter a Trump en su segundo gobierno, mientras que la mayoría de las celebridades estaba con Kamala Harris, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Westcol? Pues que la gente está buscando, o sea, la gente desconfía de los medios. No importa que igual adopten los tropos y las mentiras y las falacias o las narrativas de los medios, la gente en general, en su cabeza, desconfía de los medios de comunicación, tanto la gente de derecha como la gente de izquierda. Y encuentran una conexión afectiva con alguien que les habla de frente y piensan que esa persona, por decirles su verdad, les está diciendo la verdad. Y esa confusión que es tan habitual en nuestros tiempos hace que estas personas cobren una importancia crucial en nuestra vida política, lo mismo el resto de los y las influencers que hay, ¿no? Eso también es súper importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con Westcol? Pues con Westcol pasa lo mismo que en su momento pasó con Levi Rincón y lo mismo que pasó con Lalis y lo mismo que ha pasado con mucha gente, es que tienen una plataforma con un montón de gente y en un punto se dan cuenta que tiene influencia y esa influencia es política, pero además puede ser influencia en política. Y así estamos. Mi respuesta a eso es que deberíamos tener mejores celebridades y ya, pero eso es un proceso largo, porque no las celebridades y los influencers son un espejo de lo que nosotros somos, no solamente son un reflejo de lo que ellos o ellas son. Y eso pues hasta que no lo aprendamos no vamos a tener buenos celebridades, ni buenos influencers, ni buenos nada. A ver, Cheriberto 2006. Buenas, ¿qué es o qué era el Foro de Sao Paulo de Brasil? ¿Y por qué en nuestra vida cotidiana, pareja, trabajo, cobramos tan caro las mentiras, pero en los políticos o a los medios no? Ah, de acuerdo. A ver, lo primero, el Foro de Sao Paulo fue un foro en el que los líderes de la izquierda latinoamericana se reunieron. Esto fue la primera ola de esta izquierda latinoamericana contemporánea. Es decir, en ese momento los presidentes eran Lula, Correa en Ecuador, Chávez y Mujica, no alcanzó a estar, y tal vez Kirchner. Bueno, y esos formaron como una especie de alianza, que es una cosa que pasa mucho aquí en Latinoamérica, es que se forman alianzas entre partidos de gobiernos afines, porque como Latinoamérica es tan pendular y tan polarizada, pues quieren formar gobiernos como a largo plazo, que tengan además, pues es importante la diplomacia, y eso es el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo se lo ha acusado un montón de cosas, y se utiliza el Foro de Sao Paulo como un tropo para decir la izquierda. Eso es el Foro de Sao Paulo. Y bueno, con lo de por qué en nuestra vida cotidiana cobramos tan caro las mentiras, pero en lo político los medios no, mira, de acuerdo, yo hablo de eso en mi monólogo acá a Colombia. A mí me parece que nosotros deberíamos ser mucho más claros en que nosotros elegimos presidente como elegimos novio, para que cuando nos mientan podamos ponerle duro la pata a esa mentira, y al mismo tiempo también deberíamos ser un poco más empáticos con nuestras parejas cuando no con la gente mentirosa, pero sí entender de dónde vienen esas circunstancias que ponen a la gente en capacidad de mentir, incluso si es para terminarles. Es bueno también tratar de entender muy bien de dónde viene la otra persona, y con los políticos ser más implacable, ¿de acuerdo? Porque además el poder que se tiene es muy grande. Lo que pasa es que los afectos están ligados a unas partes del cerebro que reaccionan de manera mucho más virulenta. Cuando uno se siente herido en su ego y herido en su amor propio por la gente a la que quiere, pues obviamente es una experiencia mucho más dolorosa. Eh, a ver, Santiago, ¿qué onda con el voto en blanco? Me interesa saber su posición. Muchas veces se ha reivindicado esta opción, pero en ocasiones como esta se hace más claro que nunca que hay un peligro real de que esta opción o la de la apatía le ayuden a un proyecto francamente nocivo para el país. De acuerdo. Pero me parece que usted se caracteriza no solamente por ser alguien muy mesurado e informado en todas sus posturas, gracias,
En algunas posturas no soy mesurado, pero sí definitivamente trato de estar informado. No es lo mismo. Es decir, yo no en mis posiciones soy moderado, pero yo sí creo que es importante dialogar y que hay que hablar con calma. Entonces, gracias. Gracias, Elkin Franco, a darme Cornejo. Elkin Francisco, a darme Cornejo. Muchas gracias. Eh, bueno, pues, ¿qué onda con el voto en blanco? A mí me parece que el voto en blanco es una opción legal válida. Ya. Es un voto que normalmente está pensado como voto protesta, pero tenemos la particularidad en Colombia de que lo ha representado principalmente Sergio Fajardo. Entonces, Sergio Fajardo, desde la no toma de posición, desde la ida a ver ballenas en 2018, se volvió en muchos sentidos el candidato del voto en blanco, porque ya se predice y se espera de él que salga a no tomar posición, que pierda en primera vuelta y que tras perder en primera vuelta salga a votar en blanco, lo cual es sumamente triste y sumamente perjudicial para la democracia y para el proyecto político fajardista o de centro o lo que sea. Y es, pues, ¿qué onda con el voto en blanco? Pues la gente lo hace como protesta, pero me parece que es una protesta que en este caso está dándole vía libre a un proyecto que es muy peligroso. Y creo que no se ha logrado comunicar bien lo peligroso que es, pero creo que al mismo tiempo es difícil de comunicar porque una comunicación plagada de miedo tampoco es buena. Entonces, pues, estamos en ese dilema. Pregunta 10. Es que lo escribo con diéresis y con la AE pegada. Pegado. A ver, 19. La izquierda conserva las instituciones. Pues man, sí, porque ahí están. Ahí están las instituciones. Entonces, la izquierda conserva las instituciones, sí, las critica, patalea, pelea contra ellas, busca modificar lo que no le gusta, como todos los gobiernos, como todas las facciones políticas, pero sí las respeta. Ahí está, las conservó. Obviamente que sí. A ver, Diego Fernando Duarte Leal, 492. Muchas gracias por el video, Santiago. En esta ocasión quisiera preguntarle por los votantes pendulares. No sé si esta será la traducción, pero me refiero a la expresión swing voters usada en las elecciones en Estados Unidos, que hacen referencia a esos votantes que cambian el voto cada ciclo electoral. En primer lugar, quisiera preguntarle si le parece positivo que existan votantes pendulares en Colombia. Pues a mí me parece que los votantes son un reflejo de la percepción que existe de los gobiernos. Creo que hay unas zonas de la medición de clase que son más proclives a pendular, como pasa con las clases medias, que si bien votaron contra Rodolfo en las elecciones pasadas, ahora están contra el progresismo. Y pues ahí hay un montón de discursos que buscan condenar esa posición, como diciéndoles, oiga, es que ustedes también son clase trabajadora, no importa si tienen acceso a cosas o la posibilidad de consumo. Eso es una forma de verlo. La otra forma, pues, es tratar de entender qué es lo que hace que pendulen de esa manera. Que a mí me parece que es que van un poco al vaivén de las narrativas políticas y de los medios, entonces tocaría cambiar la forma en que nos relacionamos con los medios o tratar de enriquecer las fuentes de diálogo con lo mediático, pero eso tampoco garantizaría necesariamente que tuviéramos una clase media o unos votantes pendulares menos pendulares. Entonces, siempre va a haber una población así. Creo que toca primero analizar y después ver qué onda. Mm, en parte lo pregunto porque veo que muchas personas en el occidente de Bogotá se están comportando como votantes pendulares, sí, y no es claro si esos votos se puedan recuperar para este ciclo electoral. Mm, no creo. Hay momentos políticos, el momento político de Petro, o sea, yo creo que hay unos que sí se van a poder recuperar y yo creo que hay unos que no. El momento político de Petro fue un momento político clave en este país. Nosotros veníamos de una pandemia, el gobierno de Duque fue un puto desastre. Mm, y y la gente lo percibía y existió de repente la posibilidad de innovar y de cambiar. Y hay también una narrativa muy loca que se ha tratado de instalar, parece que con éxito desde los medios, y es que esto era un experimento, como un salto que iba a durar 4 años y nada más, que no iba a tener, que si no solucionaba todo en 4 años, entonces iba a ser un fracaso rotundo, y a mí me parece que eso fue mentira siempre, pero me parece que el mismo gobierno de Petro pretendió venderse como un solucionador de problemas inmediatos y eso pues no iba a ser así y eso le jugó muy en contra. Entonces no sé qué tanto se puedan recuperar, pero sí me parece también que hay como una cosa muy posuda de quienes son
como los decepcionados de Petro y como, es que Petro, hay un montón de gente que me parece que estaba haciendo fila para decepcionarse desde que votó y estaba esperando el momento perfecto para desmarcarse y decepcionarse y generar otro proyecto político, y ese proyecto político, que seguramente era un proyecto político de centro, igual fracasó. Entonces, no lo sé. En segundo lugar, a mí me parece que los votantes pendulares, antes de, perdón, que soy esta persona que se le ocurren nuevas respuestas cuando va a empezar a leer siguiente pregunta, pero me parece que sería muy bueno tratar de observar eso para generar mejores candidaturas de centro, porque muchas veces mm, ese discurso de la polarización es muy bobo, pero si se logran generar proyectos contundentes desde el centro que generen opciones de poder, puede dársele al péndulo una tercera parte donde ir, en vez de estar haciendo, ¿no? Y pensar que en este punto que está el centro va a parar, que no va a pasar, y en cambio darle una posibilidad pendular hacia distintos lados, porque esa alternancia podría incluso robustecer el diálogo pensando en proyectos a futuro, no pensar un proyecto a largo plazo en donde la sucesión puede ser la sucesión del partido de la izquierda o lo que se quiera, pero también podría ser alguien que recoja algunas banderas desde el centro, incluso hay un desacuerdo si los gobiernos salen mal, porque los gobiernos pueden salir mal. Eso genera como una barrera de contención a los autoritarismos, pero me parece que la única barrera de contención a los autoritarismos pues es el antiautoritarismo activo, es decir, el antifascismo y el anarquismo, pero esa es mi opinión. Bueno, ahora sí. En segundo lugar, quisiera preguntarle cómo deberían tratarse a los votantes pendulares en la opinión pública. Bueno, le acabo de decir. Me parece que, pues, marica, toca observarlos, sobre todo antes de empezar a votar opinión. En parte lo pregunto porque algunas candidatas que alguna vez representaron fuertemente el voto de opinión, como Claudia López y Catherine Miranda, se han comportado como votantes pendulares y les han cancelado fuertemente en redes sociales porque considero que hay una presunción implícita de que en política no se puede cambiar de opinión. Esa presunción, la coherencia sí se aprecia como un valor político, pero creo que es importante decir que el problema, o sea, una cosa son los votantes pendulares y otra cosa son los políticos pendulares. A mí me parece que Claudia López ha tenido muy claro algunas posiciones que ha esgrimido desde el comienzo y es importante rescatarle eso. Ahorita está del lado de Iván Cepeda, que es donde siempre ha estado. Claudia López nunca ha estado del lado de un Abelardo de la Espriella, ni en sus discursos ni en su nada, pero ella pues era o aspiraba a ser una opción de poder. Entonces, pues ella, tanto como un votante pendular, no, ella tomó unas decisiones, a mí me parecen unas malas decisiones, no decisiones como dedicarse a tomar todas las posturas posibles al mismo tiempo, me pareció un error, pero ella decidió hacerlo así y no le salió bien, pero ella tiene una carrera política que sigue. Y Catherine Miranda me parece un caso más triste porque es alguien que se hizo elegir con votos progresistas, que se disfrazó con la ropa de la Guardia Indígena y que después está tomando partido por un candidato ultraderechista. Me parece lamentable, pues. Y creo que ahí sí habría preferido un voto en blanco por parte de Catherine Miranda, pero mm, entonces la cambiada de opinión depende, porque uno puede cambiar de opinión, pero pues mire por ejemplo el desprestigio de Roy Barreras, ¿no? Porque Roy Barreras está hasta ahorita midiéndose en una carrera por el poder y aunque yo creo que tiene chances de construir algo, eso algo le va a tocar construirlo sobre principios sólidos y él no ha tenido principios sólidos, porque es que el uribismo es como la escarcha, una vez que uno estuvo en contacto con el uribismo no se le quita, eso no se quita tan fácilmente, es muy difícil. Mm, y así le va. Mire cómo la gente le vota a Roy Barreras. Poquita gente. Mm, bueno. Por último, quisiera preguntar si se debe penalizar en la opinión pública los cambios de opiniones cada ciclo electoral. En parte lo pregunto porque veo que los cambios de opinión se ven como cinismo y oportunismo político y no me he formado una opinión del todo al respecto. Creo que es válido verlo así, pero no estoy convencido del todo. Yo creo que por eso es que tanta gente estaba haciéndole lobby a la decepción, ¿no? Como mucha gente estaba esperando el momento preciso para salir a decepcionarse del gobierno y poder formar un toldo aparte sin quedar untado de haber sido petrista porque consideraban que todo iba a salir mal. Y un poco esa presunción de que todo va a salir mal ayuda a que las cosas salgan mal, pero también es un derecho de la gente cambiar de opinión. Entonces yo creo que hay que evaluar caso a caso. Creo que no se puede generar una fórmula automática para lidiar con un cambio de opinión o con el cambio de opinión. Es decir, si alguien pendula
De nuevo, una cosa muy distinta es un candidato y otra cosa es un elector. Si la mamá de uno cambia de opinión, pues uno tiene que oír a la mamá de uno, respetar a la mamá de uno, querer a la mamá de uno y ponerle atención. Y si uno cree que está cometiendo un error, decirle con todo el cariño, mira, me parece que le estás embarrando acá y me parece que no tienes razón en esto y que me parece que esto y esto. Y si eso no cambia nada, pues eso tampoco va a cambiar el hecho de que sea su mamá y ya. Mm, con los políticos es distinto, porque los políticos pues hay cambios de cambios de opinión. Es decir, si una persona de repente piensa tras mucho estudiar lo que el régimen pensional no debería tener dos, sino tres pilares, o que no debería tener dos pilares, sino un pilar público y otro en los privados, pues puede decirlo y puede buscar que eso se cambie, pues me parece normal, pero que una persona salga a decir que es pro decisión y que después salga a decir que es antiderechos, ¿no? Que una persona está de acuerdo con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo voluntariamente y después salga a decir, él fue ingeniero, eso es un cambio de opinión que me parece que solamente se da por cambios en la configuración mental emocional de una persona, como las conversiones religiosas extremas o como la mentira. Entonces sí me parece cínico. De hecho, me parece que los antiderechos son sumamente cínicos porque ellos también se nutren de las libertades y luego salen a pedir libertad religiosa y un montón de cosas para buscar prohibirle a las personas que hagan con su vida lo que se les dé la gana. Eso me parece canalla y me parece muy cínico. Derenif. El sistema no es confiable, pero no hay ninguna alternativa a mediano ni a largo plazo. Eh, el escrutinio se basa en el preconteo en el preconteo y el preconteo, aunque dificulta muchísimo la manipulación, ya ha mostrado problemas en elecciones pasadas. No quiero hablar más de esto. Sí, de acuerdo, pero al mismo tiempo no. Las mediciones del preconteo con el escrutinio final suelen tener unas diferencias mínimas y se toman las del escrutinio, además. No se toman las del preconteo. El preconteo no es vinculante, pero el sistema ha demostrado ser confiable consistentemente. Ay, perdón, creo que si suena un ruido es porque toco el cable del micrófono por estar haciendo así enfáticamente, pero eso no se ve, perdónenme. Mm, obviamente decir esto en medio de elecciones sin aceptar los resultados sí es lo peor, ¿de acuerdo? ¿En serio crees que es tan remontada? ¿No será que nos confiamos? ¿Qué piensas de Balindis que ingresando en la campaña de Cepeda? Bueno, entonces son varias preguntas que creo que están remontada, pues vamos a tratar la remontada. Es que uno no tiene otra opción que tratar de remontar. Si lo logramos o no, no importa lo que yo haya dicho. Yo digo que yo quiero, yo creo que se puede, pero no quiere decir que yo lo diga, de repente lo hace viable y posible, y entonces si no pasa, entonces yo fracasé. Pues marica, estamos trabajándole y te invito a que le trabajes tú también, porque pues aquí estamos juntos y juntas, todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, lastimosamente, al menos la mitad. Con la mitad más uno tenemos. Vamos a ver. Mm, en serio, a ver, ¿no será que nos confiamos? Sí, posiblemente sí. De hecho, la expectativa pues genera ese tipo de bajones posteriores. ¿Y qué pienso de Balindis que ingresando en la campaña de Cepeda? De acuerdo. Pues me parece una cosa muy graciosa que este man haya salido después de decir Balín, plomo, yo no sé cuántas vainas. Y después, no, con Abelardo de la Espriella nada y todo el mundo, uy, yo no sé si te queremos aquí en campaña, pero bueno. Santi, buen programa, me dice Joana Pulido. Gracias. Joana Pulido 1364. A mí me preocupa que en un debate el señor de la Espriella utilice micrófonos ocultos para que le ayuden con las respuestas en un debate en vivo. Puede ser un poco conspiranoide de mi parte, pero ya nada sería raro. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa en absoluto porque me parece que las propuestas de Abelardo de la Espriella son tan malas y tan bobas que si se las soplan le estarían soplando algo que para mí es erróneo. Pero al mismo tiempo no veo que pueda sacar que no haya dicho ya. No es que la gente pide debates, pero mucho de lo que pasaría en un debate, es decir, el intercambio de epítetos y acusaciones ya ocurrió, pero no en un debate. El intercambio de ideas ya se ha dado, ahí están los programas de cada uno y están las propuestas de cada uno. Me parece que el problema es que el Espriella cambia de propuestas cuando ve que alguien le refuta una o le dice que no le gusta tal propuesta, le tiene la propuesta diametralmente opuesta y se vende como otra cosa distinta. A mí eso es lo que me parece peligroso porque se desdibuja el programa, que no es tan importante, pero que empieza a pesar en la medida en que cambia con cada respuesta. Entonces esa cosa
que traiciona la coherencia, me parece triste porque no es algo que se pueda penalizar, no es algo que se pueda perseguir, no es algo que se pueda señalar, simplemente es una circunstancia política y ya, y eso pues es triste y se tiene que castigar en las urnas, pero la gente no parece estarla castigando, entonces, ¿no? De resto, que le soplen. Digo, yo estoy confiado pues en la capacidad de debate de Iván Cepeda y nada de lo que ha sacado de desinformación, como que es un guerrillero y todas las cosas que dicen de Cepeda, nada de eso tendrían que soplárselo, ya lo tiene aprendido. Cepeda tiene un gran problema que se llama Petro y la incapacidad de asumir y poner la cara en su campaña. A mí no me parece que eso sea cierto. Yo he visto durante estas últimas semanas mucho la cara de Cepeda. Lo de Petro, sí. A mí me parece que Petro es un lastre que tienen que cargar porque Petro tanto lo quieren como lo odian, como que está muy partida la opinión sobre Petro, entonces cada vez que Petro pone lo que ya puso y cada vez que quita lo que no había terminado de entrar ahí, bueno, complicado. Entonces, desde prepotencia, corrupción, egocentrismo, y no, eso no se perdona. Esto me lo dice Silvia Constanza Daza Villamil, 4026. Hola. Eh, pues me parece que es una tontería no perdonarle el egocentrismo a una persona que aspiró a ser presidente alguna vez. Es decir, mmm, me dice, ya confiamos y le dimos la oportunidad y no la aprovechó y no me identifico con ninguno de los dos lados. Pues Silvia Constanza, yo lo único que le puedo decir es, Petro hace parte de un proceso largo. Es un proceso en donde se tiene que hacer campaña y convencer a la gente de votar por uno y después hacer un gobierno. Los gobiernos no necesariamente salen tan bien como las campañas. La vocación de poder es una construcción difícil y esa construcción de vocación de poder pues conlleva obviamente una serie de necesidades afectivas que son complicadas, como el egocentrismo, ¿no? Entonces hay gente que se centra en sí misma para lograr estos objetivos políticos, hay gente que se centra en su comunidad, hay gente que hace candidaturas virtuosas y después tiene gobiernos horribles, y hay gente que tiene candidaturas horribles y después hace unos buenos gobiernos, como por ejemplo Juan Manuel Santos, que hizo una candidatura horripilante en 2010, no por mala, sino por horrorosa, por antiética, por mentirosa, por señalar, por ejemplo, la enfermedad de Mocus, por recalar en estupideces como decirle profesor, ¿no? Como todo tipo de estrategias ahí que me parecían una chanda, pero se ganó un gobierno, hizo un proceso de paz y pues marica, mal que bien, era importante que saliera ese proceso de paz, que yo no sé si lo habría logrado hacer, por ejemplo, Mocus, o si habría tenido el capital político para hacerlo, sea lo que fuera, así fue el gobierno y ya. Entonces, pues el gobierno es el gobierno y eso no tiene nada que ver con si la oportunidad se le dio o no se le dio, porque tenemos segunda vuelta ahorita en junio y porque además antes de Petro tuvimos un montón de siglos de gobiernos de derecha, siglos de gobiernos de nuestra clase dirigente, siglos de violencia política, de diálogo trunco, de falsa alternancia, tuvimos, no, o sea, entonces estos 207 años, ¿no? que han pasado desde 1819 hasta ahora, entonces la única oportunidad que iba a tener la izquierda era Petro, pues me parece que eso es una carajada, con todo respeto, me parece que eso es un error y me parece que además es un error que también tiene mucho de narcisista pretender que si uno un gobierno no lo convenció, entonces tiene que salir a combatir o castigar a un gobierno votando por una opción tan perjudicial como Abelardo de la Espriella, porque es que si las opciones, y esto pues tiene mucho que ver con el colapso del sistema democrático y con las plataformas y con el proyecto global de ascenso del autoritarismo fascista y con, pues sí, seguramente los fracasos del gobierno Petro, que están mucho más documentados que sus también múltiples éxitos, de pronto mmm, existe una proyección completa, un sistema muy complejo que da vida a una consecuencia que sea que llegue a Abelardo de la Espriella, pero si eso justifica el castigo, o si el castigo es un castigo, o sea, si uno de verdad en nombre de castigar a Petro va a castigar a toda Colombia poniendo a Abelardo de la Espriella de presidente, me parece que es un peso duro de cargar, la verdad, Silvia Constanza, pero esa de nuevo es mi opinión. Mateo Duarte del Castillo, querido. Lucho Garzón, cuando hizo campaña para el Senado este año, recontra hiper mega quemado, sí. Dijo en un debate que la clase media con Petro le fue mal, pero que por otro lado muchos pobres sí lograron entrar a ese estrato con Petro. Yo creo que las dos cosas sí pasaron al tiempo y a la hora de votar las periferias se fueron con Cepeda y el centro con Abelardo, precisamente por eso, saludos. Pues sí, creo que
lo que pasó, o sea, nosotros tenemos un mapa muy parecido al del plebiscito. Creo que lo que pasa con el centro es que se teme mucho por una seguridad que se desconoce, por una inseguridad que se desconoce, porque hay mucha gente que vota en los territorios más violentos en favor de opciones progresistas, porque son las únicas que ofrecen un estado posible dentro de los sitios y no una militarización constante y todo lo demás a la guachapanda, ¿no? A lo que se pueda. Entonces, eso me parece complicado. Complicado. O sea, me parece complicado decirlo, pero sí es cierto que la movilidad social genera eso. Es cierto que dentro de las clases medias la decepción por muchas de las cosas que hizo Petro mal, el sistema de salud, por ejemplo, y el pánico instalado, porque eso no es necesariamente un error, pero el pánico instalado por el gasto público del gobierno Petro, pues configuran una clase media que está votando mucho más a la derecha. Y para terminar, una tanda de Arturo Hurtado. Rivas, ¿te parece que valga la pena darlo todo por estos políticos? No, definitivamente no. Yo soy muy cepedista. Yo nunca he sido petrista. Nunca suscribí al petrismo, ni he sido un seguidor de Petro, ni un áulico de Petro. Pero pues he sido defensor de su gobierno en lo que me parece justo y he sido crítico en aquello que me parece tan criticable, que ha sido muchísimo. Además, lo imito constantemente en mi monólogo. Entonces, por favor, vayan a ver el monólogo Acaba Colombia. Eh, entonces, no me parece que valga la pena darlo todo por los políticos y no me parece que uno deba idealizar personas, pero creo que uno sí debe ponerse muy en la tarea de pelear contra el autoritarismo, muy en la tarea de pelear contra opciones que considera perjudiciales para su país y en esas estoy. Eh, ¿Vas a asumir la responsabilidad de sus actos? Voy a asumir la responsabilidad de los míos. O sea, si uno le hace campaña a alguien o declara su voto por alguien, si uno busca influir en el voto de alguien, esa persona vota y después resulta mmm, maltratada o resulta perjudicada por ese voto, pues obviamente me va a tocar a mí asumir la responsabilidad de haber hecho campaña por un gobierno que salió mal, sí, pero al mismo tiempo creo que vale la pena también darse la pela de buscar la mejor opción. Lastimosamente las campañas no son los gobiernos, las campañas no son los gobiernos y una buena campaña puede derivar en un gobierno malo por muchas razones distintas. Pero a mí sí me parece claro ver cuáles son los valores bajo los que yo creo que debe gobernarse o sobre los que yo creo que debe gobernarse y veo esos valores en Iván Cepeda y pues eso estoy dispuesto a defenderlo, sobre todo porque la otra opción pues es una opción muy horrible. Entonces pues asumiré las consecuencias de mis actos y me pondré en la tarea de criticar lo que me parezca criticable de un gobierno de Cepeda, así como en el momento en que pase algo en un gobierno de Abelardo de la Espriella que a mí me parezca digno de loa o de defensa, pues seguramente lo haré, como lo hice con el Estatuto de Protección a Migrantes del gobierno Duque, por ejemplo. Cuando ganen e incumplan y tal vez saquen una constituyente, vas a asumir la culpa. Yo nunca he estado en favor de la constituyente. Yo he dicho 700.000 veces que la constituyente es una mala idea. Si Cepeda la vuelve a instalar, que a él ha dicho que no le interesa, y resulta que la saca adelante en el proceso tan largo como es y logra sacarla en el Congreso y la pasa por el Senado y por la Cámara y por las plenarias y la hace, pues tengo que declararme engañado. mmm, y tendré que hacerle, supongo yo, fuerza a que el lado que más me represente gane escaños en la Asamblea Constituyente. ¿Qué vamos a poder hacer? Asumir la culpa. Yo quiero que recuerdes, Arturo, que la constituyente es un mecanismo dispuesto en la misma constitución, que tiene un camino largo, un trasegar duro por el legislativo, en donde no es como que este man la pueda poner, así como Petro no la podía poner y Petro de hecho no tenía plata para hacerla él y se estaba promoviendo una vaqui, que era un poco ridículo, pero lo estaba haciendo, que es una constitución con la cual una constituyente con la que yo no he estado de acuerdo, pero que puede pasar en términos legales y que puede ocurrir si existe un momento configurado y un momento democrático suficientemente amplio para ello, pues eso no es refutable en la medida en que es legal, como lo son las sentencias de la Corte. Entonces, mi culpa no la voy a asumir porque no sería culpa mía. Así de simple. Y si la constituyente sale bien, entonces me vas a mandar un regalo.
Si la constituyente sale bien y se hacen leyes que de repente a ti te parecen buenas, más allá de si te gustaba la constituyente o no, entonces ¿qué hago? Te escribo diciéndote, vas a reconocer tu culpa, que no tenía razón. Mano, estamos en dos lados de un debate. Puede que pase bien, puede que pase mal. Sea lo que sea que pase, la responsabilidad principal la tiene el poder. Y en el momento en que las cosas salgan mal, pues habrá que señalar que están saliendo mal, y cuando algo se vea digno de crítica, habrá que criticarlo. Y así funciona. No lo digo como crítica, sino como llamado a la cordura. Bueno, lo mismo. O sea, pues, se lo devuelvo. Es como, ¿qué va a hacer usted si todo sale bien? ¿Va a salir a latigarse? ¿Se va a subir a Monserrate en dos corosos? Entonces, claro, pues es decir, de nuevo, yo estoy, como ya lo he dicho varias veces en este video, haciéndole campaña y fuerza a un candidato que me parece que es la mejor opción, y que además es infinitamente mejor que la otra opción. No solamente me parece la mejor opción en un matiz, como si yo no sintiera la urgencia de una campaña que puede darnos como presidente a Abelardo de la Espriella, no estaría haciendo unos videos tan absolutamente parcializados. Y al mismo tiempo, cuando yo tengo una preferencia política, sea la que sea, la he expresado y lo he dicho desde el comienzo, porque yo prefiero mil veces la transparencia que la objetividad, porque creo que la objetividad no existe. Pero creo que existe también la posibilidad de criticar las cosas que salen mal, señalarlas y buscar que se solucionen. Y eso no necesariamente configura que uno de repente se haya pasado al bando contrario, o que uno deje de pensar lo que piensa. Finalmente, y ya llegando a la hora y cuarto de video, creo que la responsabilidad de un periodista y de un opinador, más que mantenerse neutral, porque la neutralidad no solamente no existe, sino que ya definitivamente no existe, consiste en hablarle al poder de frente, mirar al poder a la distancia para poderle decir si sí o si no, qué le parece, investigarlo, auscultarlo, pesquisarlo, mirar al poder y cuestionar el poder. Esa es mi responsabilidad. Si yo estoy de acuerdo con opciones, eso no quiere decir que las cosas que haga esa opción me representen el 100%, como cuando dije que me parecía un error no haber reconocido los resultados, como cuando dije desde el comienzo que me parecía un error la constituyente. Entonces, esos dos lados sin matices son una muestra de un lugar o un momento de nuestro país que necesita de la cordura que tú, Arturo, estás diciendo. Entonces, pues creo que estamos de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo. Bueno, no más video, ya se acabó esto. Muchas gracias. 1 hora y cuarto es un montón. Gracias por su atención. Recuerden, patreon.com/Santiago Rivas. Chao.